Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos en la ciudad de Concord, California. Y estamos aquí en el templo. Detrás de mí está la hermosa imagen de la bienaventurada Virgen María bajo la advocación de Reina de Todos los Santos. María y el niño. Y era importante que estuviera allí, porque vamos a meditar hoy muy brevemente acerca de la virginidad de María en el parto. Estamos siguiendo esta onda de la virginidad perpetua de María, que es un dogma de fe de la Iglesia, y obviamente, como todos los dogmas de la Iglesia, que son muy poquitos, están basados estrictamente en las Sagradas Escrituras, como tiene que ser, porque a veces la gente, los que no conocen la Iglesia Católica de fondo, sino que se dejan llevar por lo que les dicen fuera de la Iglesia Católica, pues piensan que no conocemos las Sagradas Escrituras. Recordemos, y duélale a quien le duela, que la Biblia nació en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo la Biblia. La misma Biblia que usan en todos lados, con unas traducciones más perfectas que otras, pero nace en la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es la que puede darle la justa interpretación a cada texto. Pero aterrizando ya en lo de la virginidad en el parto, hagámonos una pregunta. Jesucristo, que fue engendrado de una manera milagrosa en el vientre de la Virgen, ¿no podía salir del vientre de la Virgen de una manera también milagrosa? Todos hemos visto películas, algunas muy piadosas por cierto, en los que vemos el parto de María. Y un parto normal, entre gritos. Pero ¿quién estuvo ahí para ayudarla? ¿Fue José? ¿Hubo parteras? ¿Hubo ángeles? ¿Quién más estaba allí? Y de acuerdo a las narraciones tanto del Evangelio de Lucas como de Juan, al parecer, pues todo sucedió de una manera rápida, sin dolores así trascendentes y sobre todo sin derramamiento de sangre. Todos sabemos que las mujeres cuando dan a luz, cuando paren, hay sangre allí, algo se rompe, sale el niño, hay sangre. Para el judío, el derramamiento de sangre era caer en impureza legal. Y por eso las mujeres tenían que guardar una especie de cuarentena hasta que pudieran ir al templo y purificarse. María, la siempre pura, la purísima Virgen María, iba a caer en impureza legal. Ni siquiera eso tenía por qué pasarle a ella. Pero vamos a dejar que sean los mismos evangelios y los profetas, en particular Isaías, quien nos dé las claves para afirmar lo que nosotros afirmamos. En el capítulo 3 se estudió antes acerca de esta profecía de Isaías 7:14 que tiene mucho que ver con el nacimiento del Mesías. Dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La traducción más literal y por ello más dura habría tenido que traducir con dos participios de presente muy característicos de las visiones proféticas, en las que el profeta considera un hecho futuro como algo que estuviera realizándose delante de sus ojos. Esto es visión profética. El profeta dice: estoy viendo que la Virgen está concibiendo y veo que la Virgen está dando a luz. Las dos cosas. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz. No son dos eventos aislados. Es la misma Virgen la que concibe en el presente y es la misma Virgen la que está dando a luz. Una Virgen dando a luz. Esta profecía de Isaías es vital para poder entender quién es María y por qué afirmamos lo que afirmamos de ella. Entonces, en estos tiempos verbales que se utilizan, se daría: he aquí que la Virgen está concibiendo, haraj en hebreo, y dando a luz, yoledet, un hijo. Estos participios de presente suponen una simultaneidad entre los hechos de ser virgen y las acciones que los participios expresan. Como les dije, estoy viendo a la Virgen concibiendo y estoy viendo a la Virgen dando a luz. Una Virgen dando a luz.
Ojo con esto. Lo estoy sacando del libro de Cándido Pozo, por cierto, un libro muy querido para mí, que se llama María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia. Es un libro muy viejito que he cargado conmigo por algún tiempo. En definitiva, estas dos acciones se refieren a la misma Virgen, en simultáneo. Pero es necesario subrayar que la simultaneidad del hecho de ser virgen no es solo con la acción de concebir, hará, sino con la acción de dar a luz, Yoledet. La madre del Mesías será virgen al concebir y virgen al dar a luz, es decir, virgen en la concepción y virgen en el parto. Ya entonces Isaías nos da la primera luz para entender el nacimiento virginal de Jesús. Aunque no pase de ser un indicio, dice el texto, vale la pena recordar aquí lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículo 7, donde se describe a María en actividad inmediatamente después del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Ya hablamos lo del hijo primogénito, que no tiene que ser necesariamente el primero de muchos, sino simplemente el primero. Y le envolvió en pañales y le recostó en un pesebre. ¿Qué dice Lucas aquí? La situación ciertamente recuerda más con un parto que hubiera carecido de los dolores naturales. Una mujer que da a luz, lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde están los gritos? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde están las parteras? Parece que Lucas lo describe de una manera suave, un tránsito sin ningún grito, sin ninguna de estas situaciones estresantes que generan los partos normales de cualquier mujer. Pero el dato es interesante, derramamiento de sangre. En todo caso, los estudios más recientes, tanto sobre la lectura crítica del Evangelio de Juan en el capítulo 1, que es el prólogo de San Juan, como sobre el sentido de la fórmula nacer de sangres, que aparece en negativo en este versículo, hacen que haya que considerar este texto del Evangelio de San Juan como una explícita afirmación. Óigalo bien, una explícita afirmación, y por cierto, en un contexto solemnemente teológico de la virginidad de María en el parto. Lo dice Juan. Así que cuando le preguntan ¿cómo es eso del el parto milagroso de María? Lo dice Juan en su prólogo, versículo 13 del capítulo 1. Dice, pero a los que le recibieron les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de aquel que no nació de sangres, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, versículo 12 y siguiente. Así que lo acaba de decir Juan, el que creyó en aquel que no nació de sangres, ni de apetito carnal. Repito, aquel que no nació de sangres, aquel en cuyo parto no hubo derramamiento de sangre, porque Dios ya desde el Levítico nos hablaba pues de que no le gustaba el derramamiento de sangre y la mujer quedaba impura al derramar sangres. Por lo tanto, esto coincide perfectamente con lo que nosotros entendemos de la Santísima Virgen y con una correcta exégesis de las Sagradas Escrituras, remitiéndonos a los idiomas originales. No olvidemos que cuando la Biblia es traducida a los idiomas modernos, pierden sentido y profundidad en muchísimos de sus textos. Entonces hablamos de un parto milagroso. Por lo demás, el milagro del parto, la conservación de la virginidad de María en él, es signo de la intervención maravillosa de Dios. Entonces el parto de Jesús careció de lo que otros partos tienen. El parto de María, con que Jesús fue dado a luz, careció de sangres que acompañan a todo parto normal. Hubo un milagro. Por lo tanto, entonces, hablamos de una intervención maravillosa de Dios. No nos quedemos solo en la sangre, quedémonos en pensar que para Dios no hay nada imposible y que Dios sigue obrando maravillas en ella. En el cuerpo de María permanece así siempre un signo permanente de la acción de Dios en la concepción y en el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María. Su virginidad perpetua es un signo del milagro de Dios y de su acción poderosa a través del tiempo. Y que a propósito
nos viene esta reflexión cuando estamos a las vísperas del Día de las Madres. María, madre, fue madre en todo el sentido de la palabra, pero con un parto diferente, porque el que iba a nacer de ella es el creador del cielo y de la tierra. Y esto no le resta nada a su humanidad, a la humanidad ni de Jesús ni a la humanidad de María, pero sí obviamente es importante destacar que de una virgen pura iban a ser un hombre que era Dios, y por lo tanto era normal y natural que Dios hiciera algo supremamente maravilloso en aquel momento tan cumbre. Felicidades a todas las mamás desde hoy. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, las acompañe y las asista en este difícil momento de la historia por el que estamos atravesando, y que la intercesión poderosa de María nos consiga pronto volver a nuestras vidas ordinarias en paz, en salud, en armonía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sobre ustedes, mamás, y las acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao.